¿Alguna vez has sentido que tu mundo se derrumba en cuestión de segundos? Imagina esto. Solo 3 días después de acordar una separación temporal, me encuentro con una imagen que me dejó sin aliento. Mi esposa Laura sonriendo felizmente junto a otro hombre en redes sociales como si nuestro matrimonio nunca hubiera existido. La misma mujer que me miró a los ojos pidiendo espacio para pensar en nosotros, ya tenía todo planeado. El corazón me latía tan fuerte que parecía querer escapar de mi pecho mientras observaba cómo convertía mi dolor en un espectáculo público. Pero esta historia no trata sobre una traición más. Es sobre cómo transformé ese momento de profunda decepción en una oportunidad para reinventarme y encontrar mi verdadera fortaleza. A veces las situaciones más difíciles nos enseñan lecciones invaluables sobre nosotros mismos. ¿Te has encontrado en una situación similar? Cuéntame en los comentarios qué harías tú. Si quieres descubrir cómo enfrenté esta situación y me levanté más fuerte que nunca, no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones. Dale like si crees que las segundas oportunidades comienzan con nosotros mismos. Esta historia apenas comienza y te aseguro que su desenlace te sorprenderá de la mejor manera posible. Antes de esa fotografía maldita, antes de que Laura mostrara al mundo que ya tenía otro hombre en sus brazos, había señales que yo, por amor o por ingenuidad, preferí ignorar. Recuerdo las primeras veces que ella hablaba de sentirse atrapada, de necesitar aire, de que nuestra rutina la estaba matando poco a poco. Yo, que la amaba con todo mi ser, lo tomaba como un desahogo pasajero. Le cocinaba sus platos favoritos, planeaba escapadas de fin de semana. Hacía cualquier cosa para mantener viva esa chispa que yo creía todavía nos unía. Pero en sus ojos ya no brillaba el reflejo de la mujer que me prometió estar conmigo en las buenas y en las malas. Había un vacío, un secreto que nunca me dejaba entrar. Su sonrisa se volvía forzada, sus caricias cada vez más escasas, y las noches que compartíamos en la misma cama se sentían como un océano de distancia entre dos desconocidos. Yo trataba de convencerme de que era el estrés, de que el matrimonio siempre pasa por etapas difíciles, que con paciencia todo volvería a la normalidad. Pero lo que en realidad ocurría es que Laura ya no estaba pensando en nosotros. Estaba planeando cómo escapar de mí. El día que propuso la famosa separación de 2 semanas para probar nuestro matrimonio, yo acepté, porque quería demostrarle que podía confiar en mí, que podíamos superar cualquier tormenta. Mi corazón ingenuo pensó que ese espacio sería para sanar. Pero lo que en verdad significaba era darle libertad para mostrar lo que en secreto ya había decidido. Lo más doloroso de todo es que mientras yo me debatía entre el miedo a perderla y la esperanza de recuperarla, ella ya caminaba de la mano con otro hombre. Y lo publicaría con orgullo, como si yo fuera un estorbo del pasado. Ese día comprendí que el amor ciego no solo te roba la dignidad, también te prepara sin saberlo para enfrentar la traición más cruel. Y lo que vendría después sería mucho peor. El tercer día de nuestra supuesta prueba comenzó como cualquier otro, hasta que mi teléfono vibró con una notificación. Ni siquiera era un mensaje directo de Laura, era algo mucho peor, una publicación en redes sociales. Abrí la aplicación sin sospechar lo que estaba a punto de destrozar mi mundo. Y ahí estaba, una foto clara, sin filtros ni excusas, de Laura abrazada a un hombre desconocido, sus labios peligrosamente cerca, y la frase que me arrancó el aire, encontrando mi verdadera felicidad. Mis manos comenzaron a temblar, mi respiración se volvió pesada y sentí un nudo en la garganta que me quemaba como fuego. No podía apartar la vista de esa imagen. Y lo más cruel era que no estaba escondida, no era un secreto, era pública. Orgullosa, casi como si quisiera gritarle al mundo que yo ya no existía. De inmediato comenzaron los comentarios. Amigos en común reaccionando con corazones, familiares felicitándola por haber tomado la mejor decisión. Incluso personas que conocía desde años compartiendo la publicación. Mi corazón no solo se rompió, fue aplastado, pisoteado frente a una audiencia que disfrutaba del espectáculo. Intenté escribirle, llamarla, pedirle explicaciones, pero cada intento fue ignorado. Ella no necesitaba responder, porque ya lo había hecho con esa fotografía. Lo que más dolía no era la infidelidad en sí, sino la manera cruel, descarada y pública de hacerlo. Era como si quisiera destruir no solo mi amor, sino también mi dignidad. Esa noche no pude dormir. Mi mente se llenó de preguntas. ¿Desde cuándo lo planeaba? ¿Cuántas mentiras me contó mientras yo luchaba por salvar lo nuestro? ¿Cómo pudo convertir nuestra historia en un espectáculo barato para las redes? Entre lágrimas y rabia contenida, algo comenzó a encenderse dentro de mí.
Un pensamiento que primero era un susurro y pronto se convirtió en un grito. Esto no puede quedar así. El dolor empezó a transformarse en algo distinto, en un deseo de justicia. Laura había jugado con mi corazón, pero también había subestimado mi capacidad de responder. Ella creía que yo me derrumbaría en silencio. Lo que no sabía es que desde ese momento mi vida tendría un nuevo propósito: demostrarle que nadie puede destrozar a otro impunemente. Ese fue el nacimiento de mi venganza. Desperté al día siguiente con los ojos hinchados, la garganta seca y una mezcla de rabia y vacío que me consumía por dentro. Pero en medio de esa oscuridad surgió algo inesperado: claridad. Ya no podía seguir preguntándome por qué. La verdadera pregunta era cómo. ¿Cómo iba a responder a la traición más cruel que había vivido? Laura me había humillado en público, como si yo fuera un juguete roto que podía exhibir para conseguir aplausos. Si ella había decidido convertir mi dolor en espectáculo, entonces yo iba a convertir su aparente victoria en su mayor derrota. Me miré en el espejo. Mi reflejo estaba deshecho, pero mis ojos, por primera vez en días, mostraban determinación. Recordé todas las veces que confié ciegamente en ella. Todas las noches en que pensé que mi amor era suficiente para mantenernos unidos. Y entendí que no había sido ingenuidad, sino una fe que ella nunca mereció. Ese pensamiento me dio fuerza. Decidí que no iba a reaccionar con impulsividad, ni con gritos, ni con violencia. Eso sería darle el control. Mi venganza tenía que ser diferente, inteligente, calculada y devastadora. Apagué mis redes sociales por completo. No más revisiones, no más sufrimiento mirando su felicidad fabricada. Si quería verme derrotado, no le daría ese placer. A partir de ese momento, mi silencio sería mi primera arma. Empecé a escribir en un cuaderno todo lo que sabía. Los detalles de sus rutinas, sus debilidades, las personas que aún pensaban que ella era la esposa perfecta. No lo hacía con odio ciego, lo hacía con precisión, como un cirujano que traza el mapa antes de la operación. Esa noche, mientras todos pensaban que estaba destruido, yo estaba diseñando un nuevo yo. Uno que ya no buscaba su amor, sino su rendición. Laura había tomado la primera jugada, pero yo sería quien dictara el final de la partida. Y en mi mente cada pieza ya estaba empezando a moverse. ¿Alguna vez te has preguntado cómo convertir el dolor en poder? Hoy te voy a contar una historia de transformación que te dejará sin palabras. Imagina esto. Mientras ella presumía su nueva vida en redes sociales, yo me convertí en un fantasma. Pero no era debilidad, era estrategia. Porque mientras todos pensaban que estaba hundido, yo estaba construyendo mi fortaleza en silencio. ¿Sabes qué es lo más poderoso? La capacidad de transformar cada gota de sudor en el gimnasio en determinación. Cada decisión financiera en control. Cada contacto en una pieza de información valiosa. La clave no estaba en gritar ni en vengarse. Estaba en la calma, en la preparación meticulosa, en convertir cada día en un paso hacia una versión mejor de mí mismo. Esta historia no es sobre una ruptura. Es sobre renacer. Sobre encontrar tu verdadera fuerza cuando el mundo cree que estás débil. Porque a veces, el silencio es tu mejor aliado. Si te identificas con esta historia, déjamelo saber en los comentarios. Comparte tu experiencia de superación. Y si quieres más contenido como este, no olvides suscribirte y activar las notificaciones. Juntos transformemos nuestras historias en fortaleza. Nos vemos en el próximo video. Gracias por estar aquí. Las redes sociales muestran sonrisas, pero esconden más de lo que revelan. Fue allí donde encontré las primeras grietas en la fachada perfecta que Laura quería mostrar. Fotos de cenas elegantes, viajes relámpago, risas con su nuevo comienzo. Pero en los detalles estaba la verdad. Una copa de vino extra en la mesa, un recibo de hotel que alguien olvidó tapar, y sobre todo las miradas. Esa clase de miradas que solo tienen los que se creen intocables. Una noche, mientras repasaba las publicaciones con calma quirúrgica, descubrí un nombre que se repetía en comentarios y etiquetas. Martín. No era solo un conocido, era la pieza central. El hombre con el que ella parecía abrazada, el que había entrado a mi lugar en apenas 3 días. Un reemplazo express. Pero lo que más me impactó no fue él, sino lo que encontré atando cabos. Martín no era un extraño, había estado en mi casa, había compartido asados conmigo y había estrechado mi mano como si fuéramos amigos. Eso hizo que el dolor se transformara en un fuego puro. Ya no era solo traición de pareja, era traición entre supuestos cercanos. Seguí escarbando. Mensajes filtrados, horarios repetidos, patrones en sus salidas. Laura no era tan discreta como creía.
Descubrí que usaba la tarjeta de crédito conjunta para pagar cenas y regalos. Ironía pura, la mujer que me pedía un tiempo para pensar estaba usando mi propio dinero para impresionar a otro. Esa revelación fue un golpe, pero también una liberación. La venda se rompió. Ya no quedaban dudas, excusas ni esperanzas. Ahora tenía pruebas, tenía motivos y sobre todo tenía el combustible perfecto para encender mi plan. Mientras más investigaba, más veía la oportunidad. Laura había caído en la soberbia. Estaba tan ocupada mostrando al mundo que había pasado página que ni siquiera se daba cuenta de que dejaba huellas por todas partes. Y cada huella era un arma que yo podía usar en su contra. Aquella noche cerré mi cuaderno y sonreí por primera vez en semanas. No era una sonrisa de felicidad. Era la sonrisa fría de alguien que ha encontrado la grieta exacta por donde derrumbar un muro entero. Laura pensaba que me había destrozado, pero lo que en realidad había hecho era darme todas las herramientas para destruir su teatro de mentira. Y lo mejor de todo, ella aún no tenía la menor idea. La rabia puede consumir, o puede ser canalizada. Yo elegí lo segundo. En vez de caer en el juego de la desesperación, decidí convertirme en el arquitecto de mi propia justicia. La venganza no podía ser un arrebato. Tenía que ser un movimiento calculado, paciente, imposible de anticipar. Pasé noches enteras escribiendo, tachando, volviendo a escribir. Cada paso debía tener un propósito. No se trataba solo de devolver el golpe. Se trataba de golpear donde más doliera, donde las máscaras cayeran y la verdad quedara expuesta ante todos. Lo primero fue analizar sus debilidades. Laura tenía 2 puntos débiles que brillaban como neones: la necesidad obsesiva de aparentar y la dependencia económica que aún tenía de mí. Su nueva relación con Martín era una vitrina que ella quería mostrarle al mundo, pero al mismo tiempo seguía atada a mis recursos, a mis cuentas, a mi estabilidad. Esa contradicción era oro puro. Me adentré en sus redes como un cazador silencioso. Guardé capturas de cada publicación, de cada comentario con dobles sentidos, de cada factura que demostraba que estaba viviendo a mi costa. Creé carpetas organizadas como si fueran piezas de un rompecabezas. Cada evidencia era un ladrillo en la construcción de mi venganza. Mientras tanto, empecé a reconstruir mi propia imagen. Salí más con amigos, mostré en redes un aire tranquilo, casi indiferente. Sabía que Laura observaba, y cada publicación mía era un veneno lento que le hacía preguntarse si de verdad yo estaba sufriendo o si ya la había superado. Esa duda era parte del plan, pero lo más importante fue empezar a preparar el terreno legal y financiero. Consulté discretamente a un abogado, bloqueé accesos a mis cuentas conjuntas y planifiqué cómo cortar todos los hilos que aún la sostenían. No era suficiente con exponerla. Tenía que dejarla caer sin red. Cada paso me daba una sensación extraña. No era odio puro, era algo más profundo. Era justicia. Era la tranquilidad de saber que no iba a reaccionar con impulsos, sino con precisión. Laura creía que me había borrado de su vida en cuestión de días, pero no sabía que yo estaba escribiendo en silencio el capítulo final de su pequeña obra de teatro. Y cuando llegara ese momento, el golpe no sería ruidoso. Sería devastador, irreversible. El plan estaba en marcha. Y por primera vez en mucho tiempo sentí que el poder estaba de vuelta en mis manos. Cada amanecer ya no era rutina, era estrategia. Mientras el mundo dormía, yo trabajaba. Mi laptop se había convertido en un arma silenciosa, un tablero donde cada pieza tenía su lugar. Sabía que un movimiento en falso podía arruinar todo, así que cada acción era medida, pensada, calculada. Martín y Laura seguían con su espectáculo público, ajenos a que yo observaba cada paso. Cada selfie, cada brindis en rooftop, cada comentario de sus amigos era un registro que yo guardaba como evidencia. El plan era simple: no confrontarlos directamente, no gritar su traición al mundo sin preparación. La venganza más efectiva no se ve venir. Creé un correo anónimo. No había nombre, no había firma, solo información. Cada captura, cada mensaje, cada fecha exacta de su engaño estaba organizada con precisión. La verdad debía golpear más fuerte que cualquier acusación vacía. Quería que la exposición fuera imposible de ignorar, innegable. Mientras tanto, me aseguré de proteger mi mundo. Cerré accesos compartidos, cambié contraseñas, moví fondos de cuentas conjuntas. Cada paso cortaba los hilos que aún los ataban a mí. Laura pensaba que estaba vulnerable, que aún dependía de ella emocional y económicamente. Pero la verdad era que yo estaba reconstruyendo mi poder, pieza por pieza. La ansiedad era un fuego que me mantenía alerta,
pero ya no quemaba. Era combustible. Cada noche repasaba su timeline, cada incoherencia, cada pequeña mentira, cada coincidencia que mostraba que su relación había empezado antes de lo que decía. El rompecabezas estaba completo. Solo faltaba mostrar la imagen final. Decidí esperar el momento perfecto. No quería un golpe apresurado. La presión debía acumularse hasta que la caída fuera inevitable. Y lo mejor de todo, nadie sospechaba de mí. No había enojo en redes, no había llamadas desesperadas, solo una calma inquietante que escondía un plan devastador. Mientras observaba, pensaba en la ironía. Laura creía que había ganado al engañarme, que podía construir una nueva vida sobre mi aparente derrota. Pero la verdad era que cada sonrisa que mostraba en Instagram, cada foto con Martín, solo hacía que mi estrategia fuera más efectiva. Su exposición estaba a punto de estallar. Y entonces lo supe. El primer movimiento sería silencioso, pero tendría consecuencias que ni ellos podían imaginar. El día del gran evento se acercaba. La gala de la empresa de Martín era su momento de gloria, su trono en el que todos lo aplaudían, ajenos a la verdad que yo había preparado. Sabía que la exposición debía ocurrir allí, máxima audiencia, máxima humillación. Cada detalle debía ser perfecto. Mi contacto en el evento estaba listo. Una señal, un clic y todo cambiaría. Martín y Laura creían que su historia estaba protegida tras sonrisas y fotos cuidadosamente seleccionadas. Pero yo había tejido una red invisible que ahora estaba a punto de atraparlos. Cuando las luces del auditorio se apagaron para la presentación de Martín, activé la primera parte del plan. La pantalla gigante detrás del escenario se encendió, mostrando la línea de tiempo completa. Fechas, capturas de mensajes, fotos inconsistentes, pruebas irrefutables de su engaño. El murmullo se convirtió en susurros nerviosos y los susurros en exclamaciones de sorpresa. La gente sacó sus teléfonos grabando cada momento. Cada mentira que creyeron, cada palabra manipulada quedaba expuesta ante todos. Martín palideció. Su rostro, normalmente seguro, ahora mostraba el desconcierto de quien sabe que su imperio de apariencias se desmorona. Laura intentó acercarse, su sonrisa se tambaleaba. Sus ojos buscaron los míos en la multitud como buscando alguna explicación o una súplica que nunca llegaría. El orgullo la mantenía firme, pero el miedo se reflejaba en cada línea de su rostro. En minutos, las redes sociales explotaron. Hashtags como Blue, mentira expuesta y verdad imparable empezaron a viralizarse. Los medios comenzaron a cubrir la historia. El silencio de Martín era más fuerte que cualquier grito. Sus intentos de control y manipulación no funcionaban. Todo lo que habían construido se derrumbaba frente a sus ojos. Yo no estaba allí físicamente. No necesitaba aplausos ni confrontaciones. La justicia moral ya estaba en marcha. Verlos enfrentarse a las consecuencias de sus propias decisiones, sin intermediarios, era suficiente. Al final de la gala, Laura no sostenía más la mano de Martín. Su mundo se había fracturado y la exposición había hecho lo que mis palabras nunca podrían haber logrado: demostrar que no había impunidad para quien traiciona. Desde la distancia, con un café en la mano y el corazón latiendo tranquilo, observé la reconstrucción de mi poder. La venganza no era solo castigo, era recuperar mi narrativa, mi dignidad, mi fuerza. Sabía que aún quedaba un último movimiento, silencioso pero definitivo, que cerraría este capítulo para siempre. La mañana después de la gala fue diferente. No hubo celebraciones ni aplausos para mí, solo la calma después de la tormenta. Desde mi laptop observaba cómo el caos se extendía por las redes y medios. Martín estaba bajo investigación, su reputación destruida, los socios y patrocinadores alejándose uno a uno. Laura, por su parte, estaba confrontando la verdad que no había querido ver. Pero aún había un último movimiento que debía hacer. Una carta, escrita a mano, simple, elegante. La envié directamente a los padres de Martín, quienes siempre lo habían considerado un visionario intachable. Incluí todo: fechas, capturas, mensajes, pruebas irrefutables de sus manipulaciones. No había odio, no había reproches, solo la verdad que merecían conocer. 3 días después, un mensaje corto de Martín llegó a mi teléfono. Realmente tenías que involucrarlos. No respondió más. No había ira, ni excusas, solo vergüenza y aceptación silenciosa. La exposición pública había hecho su trabajo, pero el reconocimiento privado de quienes lo admiraban era un golpe que jamás podría olvidar. Mi venganza había alcanzado su punto culminante, pero la verdadera victoria no estaba en humillarlos, estaba en mí. Había recuperado mi dignidad,
mi control y mi narrativa. Martín perdió todo lo que construyó sobre mentiras y ego, mientras yo reconstruía mi vida sobre principios de honestidad, respeto y autenticidad. Aprendí que la venganza no siempre es ruido, gritos o confrontaciones. A veces es silenciosa, estratégica y precisa. La satisfacción viene de ver la justicia cumplir su curso sin que uno pierda la compostura, sin que el ego dicte el ritmo. Y ahora, a ti que escuchas, si alguna vez te han subestimado, traicionado o ignorado, recuerda, no siempre es necesario luchar con fuego. A veces, la paciencia, la inteligencia y la claridad de propósito son las armas más poderosas que tienes. Cuéntame en los comentarios cuál ha sido la venganza más satisfactoria que has visto o vivido. Si esta historia te impactó, dale like, suscríbete para más relatos reales de traición y justicia y comparte este video con alguien que necesita escuchar que la verdad siempre encuentra su camino. Porque al final, ganar no es demostrar a los demás quién eres, sino recordarte a ti mismo de lo que eres capaz.